El gobernador del Banco Central y una parte importante del staff del Banco Central se reunieron con los representantes del sector financiero dominicano, es decir, la Asociación de Bancos Comerciales, la Federación Dominicana de Instituciones Financieras, los representantes de los principales bancos de la República Dominicana, con el objetivo de hablar sobre el mercado cambiario. Entre una cosa y otra, el gobernador explicó ahí, según un comunicado de prensa, algo que nosotros habíamos dicho ayer aquí en nuestro comentario, referente a los elementos que han estado provocando una mayor demanda de dólares y al mismo tiempo una escasez de dólares. El hecho de que tenemos menos generación de divisas por las fuentes generadoras de divisas, deportaciones nacionales y de zona franca, inversión extranjera directa, turismo y remesas que se han caído, y al mismo tiempo la incertidumbre que ha provocado en actores económicos en el país la situación de crisis sanitaria y de crisis económica que vivimos. No mencionó la crisis electoral porque aquí no hay una crisis electoral en este momento, afortunadamente, pero tenemos una situación política electoral que sí también genera incertidumbres. En otro tiempo ha sido así. Voy a citar un par de parrafitos de cosas que dijo Valdés Albizus. Una de ellas es que señaló que el Banco Central cuenta con reservas internacionales suficientes para apoyar transitoriamente los requerimientos más perentorios de la economía hasta que los sectores generadores de divisas se vayan mejorando y que entonces vuelva otra vez el dinamismo en cuanto al flujo de divisas. O sea, el Banco Central está informando que está utilizando o está dispuesto a utilizar parte de sus reservas internacionales, que por fortuna están bastante altas, por encima de los 8.500 millones de dólares, para suplir las necesidades perentorias de dólares, específicamente, por supuesto, de los sectores que requieren divisas. No de los sectores que estén demandando divisas para acumular divisas, sino los sectores que requieren divisas. Y dice: la idea es trabajar en una estrategia coordinada entre el Banco Central y los bancos comerciales para priorizar y lograr un acceso equilibrado a las divisas, tanto para cubrir la demanda corriente de las empresas grandes y las MIPYMES, así como de tratar de lograr un mayor acceso del público en general a través de las ventanillas de los bancos, que pueda dar certidumbre a los agentes económicos para mantener la economía en un buen curso y tratar de retomar lo que hemos perdido a propósito de la pandemia. Y luego dice: el Banco Central continuará actuando con todas las herramientas necesarias para apoyar la liquidez en moneda extranjera a fin de atender las necesidades de divisas de los sectores productivos, no de sectores especuladores. Y digo eso para enfatizar sobre algo: al gobierno dominicano, no a la autoridad monetaria, al gobierno dominicano. Al gobierno dominicano. Tengan cuidado con la tasa de cambio, porque se conoce de la demanda de dólares por situaciones cotidianas de demanda de dólares de los sectores productivos, y se conoce de una mayor limitación de dólares en el país por situaciones que ya conocemos de limitaciones en la economía. Pero tengan cuidado a propósito de que faltan 39 días para las elecciones y a propósito de que el candidato del partido de gobierno en efecto está creciendo al punto que tiene preocupada a la oposición. ¿Y por qué le digo que tengan cuidado? Porque ustedes, los PLDistas, saben muy bien que la tasa de cambio puede ser un instrumento peligroso en cuanto a provocar situaciones indeseadas. Y yo mencioné aquí los otros días el caso de el gobierno de Hipólito Mejía, que en efecto enfrentó una crisis económica, pero que hubo aquí unas manifestaciones especulativas con intereses políticos para colocar el dólar en una situación de alza que no era la que en ese momento requería o condicionaba la economía. Había una crisis económica, pero la tasa de cambio subió por encima de lo que en efecto estaba causando esa crisis económica, porque había una coyuntura política. Y por eso digo, ustedes los PLDistas saben muy bien de eso, porque quien ganó las elecciones en ese año 2004 fue el PLD. Así que cuídense y traten de establecer los mecanismos necesarios para evitar
que la tasa de cambio vaya a convertirse en un instrumento de especulación que pueda afectar el clima político o el panorama político en el país. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay que buscar con qué detener el crecimiento que en efecto lleva al candidato de la oposición, que en efecto lleva al candidato oficialista frente al candidato de la oposición. Hay que buscar la forma de tratar de ver cómo se enfrenta a eso. Y yo recuerdo en las elecciones pasadas, en el 2016, que como Danilo Medina tenía una popularidad altísima, entonces, bueno, la oposición buscaba cómo vamos a enfrentar a esto, por dónde le vamos a entrar, porque bueno, la economía va bien, los precios van bien, están construyendo muchas obras. Bueno, vamos a entrarle por Punta Catalina, que era una obra en construcción, y en esa época todavía no había salido el escándalo de Odebrecht, pero le metieron mano con Punta Catalina, que si el carbón mineral, que si eso va a contaminar, que si esa obra, que si está sobrevaluada, que si no está sobrevaluada, porque no había por dónde entrarle al gobierno en ese momento. Ahora tenemos una situación de crisis económica causada por una crisis sanitaria que escapa del gobierno, y como escapa del gobierno no se puede culpar al gobierno por eso, sino que por el contrario tampoco se puede culpar al gobierno porque el gobierno ha actuado correctamente en ese proceso. ¿Por dónde le vamos a entrar? Entonces, bueno, mira, y vieron que la semana pasada salió entonces una nota, un comunicado de la Comisión de Energía del PRM, atacando a que las distribuidoras están duplicando y alterando las facturas eléctricas, que están abusando de los consumidores. Porque se está dando luz 24 horas. Se le está dando recarga gratis a los consumidores pobres. Se le está dando luz sin cobrarle a los consumidores de escasos recursos. Se ordenó que no se le va a cortar la luz a nadie aunque se atrasen en el pago. Pero hubo algunos errores en cuanto al cálculo de facturación y quisieron aprovechar eso para atacar al gobierno. Las distribuidoras respondieron de inmediato y están atendiendo todos los reclamos. Y hasta abrieron sus oficinas comerciales para atender todos los reclamos y resolver cualquier tipo de duda, y que entonces la gente siga conforme y recibiendo su luz 24 horas. Gracias a que Punta Catalina ahora no se puede atacar. ¿Por qué no se puede atacar Punta Catalina? Porque ya está hecha. Está hecha y está produciendo 700 y pico de megavatios, aportando más del 35% de la generación eléctrica en el país. Entonces ya no se puede atacar por ahí. Vamos a ver entonces cómo atacamos con el servicio. No se puede atacar con el servicio porque el servicio va bien. Pues hay que atacar entonces con la facturación. Pero ya eso se detuvo. Pero está el caso de la tasa de cambio. Entonces por eso, repito, al gobierno dominicano tienen que cuidarse de esa parte. Cuidarse de esa parte, porque aquí en la República Dominicana hemos tenido afortunadamente 15 años, 16 años de estabilidad macroeconómica, con altas y con bajas. No se lo voy a atribuir a ningún gobierno. Estabilidad macroeconómica luego de la crisis que afectó al país, aquella crisis financiera. Estabilidad macroeconómica con crecimiento y un control relativo de la inflación y un control relativo de la tasa de cambio. Las autoridades monetarias se han preocupado mucho por mantener en control la tasa de cambio a nivel de la demanda del mercado y sin permitir que el dólar se le vaya muy, muy arriba al valor del peso, y manteniendo una devaluación monetaria por medio de 2.5, de 3% anual. Ahora está más o menos en un 5%, cerca de un 5% en lo que va de año, y no vamos ni siquiera por la mitad del año. Entonces, ¿por qué las autoridades monetarias y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido tan estrictos y cuidadosos con la tasa de cambio desde el 2014 para acá, desde el 2004 para acá? Porque precisamente saben que en el 2004 uno de los factores que afectó al presidente de entonces, que estaba buscando una reelección, fue no solo la crisis económica, sino también la especulación que hubo con la tasa de cambio. Que habían incluso gente en medios de comunicación y comunicadores que todos los días vivían agitando para provocar aumentos en la tasa de cambio. Aumentos ficticios, aumentos que provocaban entonces incertidumbre. Entonces, gobierno dominicano, tenga cuidado con la tasa de cambio, porque faltan 39 días para las elecciones y no se puede permitir que se especule con una divisa que en efecto está escasa y que en efecto los sectores productivos la necesitan y la demandan, pero deben demandarla a un precio justo, no a un precio que responda a la especulación.